Bueno, muchas bendiciones a todas las personas que tienen la oportunidad de verme a través de este canal de YouTube. Qué alegría poder nuevamente estar aquí con estas hermosas enseñanzas de los salmos. Hoy estaremos con el Salmo 15. Salmo 15. Permítame leer este maravilloso salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por esto cambia. Quien su dinero no dio por usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la naturaleza, las entrañas de este Salmo 15. El salmista David comienza haciendo una pregunta contundente, que Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo o en tu morada? Porque la palabra tabernáculo significa morada. ¿Quién morará en tu monte santo? Pero igualmente David da la respuesta inmediata a estas preguntas. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad de corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que aman y temen al Señor, y el que aun jurando en daño suyo no por esto cambia, ni quien da su dinero a usura, ni contra el inocente admite cohecho. Y dice y termina David diciendo, el que hace todas estas cosas nunca resbalará jamás. Es decir, que hay una permanencia de éxito cuando uno tiene este valor, el valor más alto que se llama la integridad. Pero yo quiero asociar el Salmo 15 con el libro de Isaías para hacer un complemento. Permítame leer el libro de Isaías capítulo 33, desde el 15 al 17. Dice aquí el profeta Isaías, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos de no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas siempre serán seguras. Es decir, que hay una promesa de bienestar para aquellos que comienzan a construir una vida de integridad. La fuente moral más alta es Dios. Dios es la fuente de la moralidad correcta. Por tanto, la integridad es el valor más alto que una persona tiene que construir en su vida. No es la honradez, no son otros atributos que tienen que ver con la integridad. La honradez hace parte de la integridad, pero no es la integridad. Uno puede ser honrado, pero no ser íntegro. Por tanto, la integridad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestros criterios personales, en nuestro hogar, en nuestra manera como manejamos el dinero, en cómo manejamos las cosas, en muchas cosas. Por tanto, ese valor moral tiene que ver en relación con el mismo Dios. Dios es la fuente de toda integridad. Por tanto, el Salmo 15 específicamente hay que concatenarlo con el Salmo 14. Recordemos que el Salmo 14, que lo estudiamos la semana pasada, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras de abominación. Por tanto, cuando hay ausencia de Dios en una persona, por ende comienza la corrupción a tomar ventaja, a hacer obras abominables. Alguien decía que las tinieblas no existen, que las tinieblas es simplemente ausencia de luz, que la maldad no existe, la maldad es simplemente ausencia de bienestar. Ahora, esa fuente de moralidad que es Dios, cuando nosotros lo negamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios,
pues por ende la integridad no va a existir. Siempre en el mundo secular, sobre todo en las instituciones educativas, en las universidades, se dan asignaturas o hay materias específicas que tienen que ver con la ética profesional. Y eso es muy bien, y muchos son éticos, pero casi siempre la ética termina tambaleando. No soportan la prueba del tiempo o las pruebas tan fuertes que se ven sometidos a tentaciones del valor dinero cuando se nos presenta en nuestras manos el cohecho, las coimas. Cuántos profesionales, cuántos ingenieros, cuántos abogados, cuántos hombres estudiosos han terminado cediendo su voluntad a todas estas propuestas que dice aquí la Biblia. Por eso la Biblia dice que el que va a habitar en las alturas, el que sacude sus manos de cohecho, de cohecho. Por tanto, vamos a ver lo que es específicamente esa palabra integridad, porque dice que el que puede habitar en la morada de Dios es el que anda en esa integridad. La integridad se construye. Y esta palabra integridad, yo quiero mencionar la palabra hebrea para integridad, es la palabra tamim, tamim. Y esta palabra tiene muchos significados, pero yo quiero hacer realce de dos significados. Más o menos 91 significados tiene la palabra tamim, pero solamente voy a hacer relevancia de dos significados en este caso. La palabra es completo. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 10, en Cristo nuestra vida está completa. Es decir, que nuestra mayor referencia de integridad es el modelo de Jesús. Jesús es la imagen. Acuérdate que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. La palabra semejanza tiene que ver con nuestra parte espiritual, pero imagen tiene que ver con el valor moral de la integridad. Esa integridad la tenemos que plasmar en nuestra vida a través de nuestra relación diaria de Jesús a través de la palabra. Por eso es tan necesario y tan menester estar meditando continuamente la Biblia hasta plasmar en nuestra mente y en nuestro corazón y se vaya formando esa imagen ideal. Me hace acordar hace mucho tiempo, fui a una tienda y el tendero me dio mucho más dinero de lo que yo le pasé. Yo le pasé un billete de Dios y me dio una devuelta de 18,000 y tanto. Cuando salí a la calle, iba a parar el bus, saqué el dinero para pagar el bus, noté que me había dado más. Yo me devolví y le dije al tendero que él se había equivocado, que me dio dinero de más. El tendero, pues lógicamente que comenzó a echarme muchas flores. Me dijo que personas como yo es que esta tierra debía de haber, gente honrada. Y yo le contesté lo siguiente, dele gracias a Jesús que está en mi corazón, porque si Él no hubiera estado en mi vida, yo nunca le hubiera traído ese dinero. Es decir, que el formar ese molde de Jesús en nosotros es lo que hace que comencemos a vivir esa imagen de integridad. Por eso es tan menester y tan necesario comenzar a tener esa correlación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero también la palabra tamim tiene que ver con intacto, con íntegro, con entero, intacto. Ahora, esto habla de permanencia. Es por esa razón que el íntegro siempre va a permanecer. Muchas veces el éxito es efímero. Muchas veces la ética de una persona, la vida honrada de una persona fácilmente puede caer si no vamos a la fuente que es Dios. Nosotros podemos edificar la moralidad basado en la arena, pero es necesario edificarla en la roca que es Jesucristo. Dice de la Biblia en Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Pero también aquí hay otro valor agregado fuera de la integridad, dice aquí el salmista, el que anda en integridad y hace justicia. Otro valor agregado, la justicia. Me hace acordar el profeta Miqueas.
Permítame ir al profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de mí? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarme ante nuestro Dios. Pero esa palabra hacer justicia es muy importante, porque dice en el verso 11 más adelante de Miqueas 6, dice, daré por inocente el que tiene balanza falsa y peso engañoso. Me hace acordar algún tiempo que estaba en la galería cuando llegaron unos veedores a revisar las balanzas de aquellos que estaban en el mercado, de los que vendían, de los tenderos, y encontraron cantidades de balanzas manipuladas, dando un peso falso, con el fin de obtener ganancias, más ganancias de lo que realmente deberían de tener. Este ejemplo lo llevo a que nosotros tenemos que ser íntegros en lo que hacemos. Eso lo valora Dios y eso hace que nosotros podamos ganar el buen nombre, como dice la Escritura. Y vemos aquí que muchas veces nosotros comenzamos a vivir esa vida, de pronto de querer vivir esa vida de balanzas falsas. Dice Proverbios 21, 2 al 3, todo camino del hombre parece ser recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio a Jehová es más agradable que cualquier sacrificio. A veces hacemos sacrificios religiosos, pero para Dios es más grato la justicia que los sacrificios que podemos hacer. ¿Y qué significa esto de balanza falsa en nuestras vidas? Pues balanza falsa puede ser que nosotros vivamos una vida doble. Balanza falsa puede ser de que seamos injustos con nuestros empleados, no pagándoles sus prestaciones correspondientes a como exige la ley. Balanza falsa puede ser haciendo cosas debajo de cuerda o llevando contabilidades dobles. Eso puede ser balanza falsa. Por eso el salmista sigue diciendo, ¿no? Sigue diciendo, y habla verdad en su corazón. La Biblia dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. La verdad es un equilibrio en el cristiano. Recordemos que en la armadura de Dios, el cinturón se le llama el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, porque el cinturón es lo que da equilibrio. Me gusta alguien que decía esto, la mentira. Permítame, vamos a leerlo más a fondo. Quiero leer este texto bíblico que está en Timoteo 2:7, presentándote tú como ejemplo en buenas obras, enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabras irreprochables, de modo que el adversario se tenga que avergonzar y no tenga nada malo que decir con vosotros. Las personas que edifican en la mentira son castillos de naipe. Tarde o temprano se caen. Si la verdad cojea es porque es una mentira. Por tanto, la verdad siempre va a prevalecer. Y esa verdad la tenemos que tener siempre puesta en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero sigue aquí diciendo el salmista que no admite reproche alguno contra su vecino, ni hace mal a su prójimo, ni hace mal a su prójimo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho, yendo a la fuente, esa fuente de moralidad que es el mismo Dios. Y después dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Ahora, yo quiero leerlo en otra versión, en la versión nueva del Ser Viviente. Dice aquí en el verso 4, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de el inocente. Y aquí dice que nosotros no podemos, que tenemos que despreciar a aquellos pecadores descarados. Nosotros no podemos alabar a aquellos amigos que hacen el mal, que hacen cosas torcidas. Nosotros tenemos que despreciar eso que ellos hacen.
Y aquí dice más bien que el que habita en las alturas, el que habita en el tabernáculo de Dios, honra a los que temen a Jehová, les sirven, les ayudan. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a alimentar en nuestra vida. Bueno, estaremos en otra enseñanza, estaremos la otra semana con el Salmo 16, para que usted esté atento a estas breves enseñanzas que nos edifican nuestra vida espiritual y que hace que nosotros podamos tener una integridad con Dios. Muchas, pero muchas bendiciones y hasta la próxima oportunidad. Mil bendiciones.